La marcha se abre la sesión. La sesión... Doy Exacto. lectura a la cuenta, presidente, mientras. Sí. Ya. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece el 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Cuidador Informal, Boletín 12.922.06, en segundo trámite constitucional. Se hace presente que respecto de esta iniciativa, esto lo hace presente la Secretaría, presidente, fueron invitados los senadores autores de esta iniciativa y no asistieron ni tampoco justificaron su inasistencia. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el que indica que se encuentran elaborando un catastro nacional con los hogares que poseen asbesto, el que se encuentra listo en 11 regiones, continuando las otras con la recolección de información. Asimismo, detalla que tales antecedentes son de acceso público y están disponibles en la página web del Ministerio. Agrega que a través del programa de mejoramiento de viviendas y barrios y su antecesor, el programa de protección de patrimonio familiar, han atendido a las familias que tienen asbesto en sus techos, entregando un subsidio para el cambio de cubiertas, el que entre los años 2014 y 2019 ha logrado intervenir 34.949 viviendas a nivel nacional. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Carta de la Coordinadora de las Artes Callejeras Chile, por la cual entrega su opinión respecto al proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artísticas en los bienes nacionales de uso público, boletín número 8335-24, adjunta carta y declaración jurada que fue presentada en la Comisión de Educación y Cultura del Senado el pasado 5 de marzo. Este documento fue enviado también a los correos de los y las integrantes de la comisión. Comunicación del Consejo Nacional de Televisión, por el cual informa que a contar del día 1 de enero de 2021, el nuevo jefe de gabinete del Consejo es el señor Cristian Parragués Leiva. Carta del secretario ejecutivo del Movimiento Independiente Creadores de Arte y Cultura, por la que hace presente una serie de situaciones que en su opinión debilitan la opción independiente en el proceso para la Convención Constituyente. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual adjunta informe de ejecución presupuestaria en materia de publicidad y difusión de esa cartera, correspondiente a los años 2019 y 2020. Documento también fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Cuenta del pareo entre los diputados Andrés Celi y la diputada señorita Marisela Santibáñez para la sesión de hoy. Y finalmente, presidente, una carta al diputado Florcita Alarcón, por el que renuncia a la presidencia de la comisión por las razones que detalla y que, si usted lo tiene a bien, paso a leer. La leo. Dice: Valparaíso, 5 de enero de 2021. Compañeras y compañeros diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. En estos momentos me encuentro en una situación muy compleja en la que una parte importante de mi energía se encontrará destinada a demostrar judicialmente mi inocencia tras una grave acusación en mi contra. Es por eso que creo honesto y responsable renunciar a la presidencia de esa comisión, agradeciendo la confianza que depositaron en mí cuando me eligieron. Espero haber estado a la altura de esa confianza y que sigamos trabajando juntos para mejorar las condiciones de vida de la gente del arte y la cultura en nuestro país. Atentamente, Florcita Alarcón Rojas, diputada. Eso es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? No entendí el último punto. Sí, yo quiero. Sobre la cuenta. Pero un momentito, diputada Marzán. ¿Qué punto entendió? La carta de Florcita Alarcón no la entendí. ¿Qué es lo que dice? ¿La podría repetir? Sí, la leo de nuevo más lento, si usted gusta. Claudia. El diputado Alarcón presenta su renuncia a la comisión y solicitó que se lea esta carta. Compañeras y compañeros diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. En estos momentos me encuentro en una situación muy compleja en la que una parte importante de mi energía se encontrará destinada a demostrar judicialmente mi inocencia tras una grave acusación en mi contra. Es por esto que creo honesto y responsable renunciar a la presidencia de esta comisión, agradeciendo la confianza que depositaron en mí cuando me eligieron.
Espero haber estado a la altura de esa confianza y que sigamos trabajando juntos para mejorar las condiciones de vida de la gente del arte y la cultura de nuestro país. Atentamente, Florcita Alarcón Rojas, diputado. Esa es la carta, presidente, diputado Díaz. Gracias, Claudita. ¿Alguna observación sobre diputados, diputadas? La diputada Yo no Marzana- veo acá a la diputada Marzán. Va a llegar la ¿Había pedido carta. la palabra? Disculpe, perdón. ¿Perdón? Sí, Sería tengo la posible. palabra, ¿o no? Sí, tiene la palabra diputada Marzán. Ya, hola, buenos días, saludarlos a todos y a todas. De acá no se distingue nada, por si acaso. La pantalla, yo creo que no me voy a referir a la carta, creo que eso lo vamos a conversar enseguida, pero para que no se me vaya un punto que me parece muy lamentable lo que pasó con el proyecto de cuidadoras por parte del Senado, perdón, del Día del Cuidador, porque personalmente había hecho una acotación con respecto al tema de género, de haber agregado cuidador y cuidadora al proyecto de ley, sobre todo pensando en lo feminizado que está esta labor, el drama y el conflicto que encierran también las cuidadoras en nuestro país y que han expuesto de manera tan potente acá en el Congreso, los proyectos de ley que estamos trabajando, que hoy día actualmente se encuentran en el Senado, que ayer estuvimos hablando de la Comisión Nueva Permanente de Personas Mayores y Discapacidad, cuando vino la ministra Rubilar y todo su equipo a exponer, y la importancia de avanzar con urgencia en ese proyecto que está allá en el Senado y todo lo que además se ha develado con respecto a la pandemia, no solamente en el caso de las cuidadoras, sino que en otros dramas más. Además, todo lo que vemos acá en esta comisión con el mundo de la cultura y las artes y los trabajadores y trabajadoras. Entonces, me parece súper lamentable, quiero dejarlo expreso, que no se haya tomado en consideración, que no hayan venido, no sé, por la razón que sea, pero habría sido, creo, muy importante que se hubiera consagrado como el Día Nacional del Cuidador y la Cuidadora, personalmente, además, por todo el trabajo que se ha hecho en temas de género en este país y la importancia de dejarlo, valga la redundancia, consagrado. Solamente eso agregar. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación sobre la cuenta? Toma. Ya. ¿Varios, presidente? Yo tengo varios presidentes. ¿no? Varios presidentes ahí. Diputado Díaz, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera pedirle a la comisión que pudiésemos recibir al movimiento No al Rabanal, que es un movimiento de Algarrobo, que está dando una lucha para evitar que se construya un complejo inmobiliario, como tanto que se han construido en el borde costero de la región de Valparaíso, con el descriterio que ustedes pueden observar, cosas que se dan vuelta por Viña, por los cerros de Viña, por los cerros de Valparaíso, por los cerros de Concón, por las dunas de Concón. Pero en este caso tiene una particularidad, y es que afecta a una zona de relevancia patrimonial, porque hay restos arqueológicos significativos en la zona. Entonces yo quisiera pedirle a la comisión que pudiésemos recibir al movimiento No al Rabanal, invitar a esa sesión también al subsecretario de Patrimonio y al Consejo de Monumentos Nacionales, para efectos de que expongan la situación que están viviendo, los riesgos para el patrimonio arqueológico histórico de Chile, y al mismo tiempo conocer la opinión de las instituciones del Estado especializadas en la materia. Gracias, presidente. Ese es mi valio. Gracias, diputado Díaz. Diputado Hernández, tiene la palabra. Sí, presidente. Buenos días. Saludar a cada uno de quienes integran esta comisión y quienes la visitan. Tengo dos puntos. El primero, por algo que yo creo que me ha caracterizado en esta comisión, que tiene que ver con las personas que han trabajado toda su vida en cultura, y que yo creo que merecen reconocimientos por parte de nosotros. Y lamentablemente, y sorpresivamente, la semana pasada me enteré del fallecimiento de Felipe Montero. Felipe Montero, funcionario del Ministerio de las Culturas, abogado del Ministerio. Yo lo conocí en 2010,
me tocó trabajar con él, asistió a esta comisión en reiteradas oportunidades junto al subsecretario de Patrimonio, como asesor estuvo en esta sala, en la sala donde están ustedes hoy día, Carolina y los otros colegas, y realmente me impactó mucho la noticia de su fallecimiento, de su muerte. Por lo tanto, yo quisiera pedir, como lo hago, como sea habitualmente, que esta comisión tenga bien enviar una carta de condolencia a su familia, que además Daniela Campos, que su señora trabaja también en el ministerio, lleva muchos años trabajando en el ministerio. Por lo tanto, yo creo que es lo mínimo que se puede hacer con una persona que trabajó por la cultura, una persona amante de la poesía, de la literatura, una persona muy, muy sabia que, como decía, lamentablemente nos dejó. Eso es el primer punto, presidente, hacerle un homenaje a él, en nombre hoy día que están acá, probablemente el subsecretario y otros que le tocó compartir con él, y creo que puedan dar cuenta de eso, de lo que yo estoy relatando, como también el diputado y exministro Luciano Cruzcoqui, que también trabajó con él codo a codo. Y lo segundo tiene que ver ya con otro punto más bien regional, y me gustaría saber y pedir a través de esta comisión un oficio a la ministra de las Culturas para que nos informe en qué estado está el plan de reconstrucción de la iglesia de Ancud, la iglesia de San Francisco. El 22 de enero del año pasado, la iglesia se quemó por completo y fue noticia nacional. Fue quemada la iglesia de San Francisco, quemada por completo. Fue una noticia nacional. Eso hizo que la ministra viajara inmediatamente a la ciudad de Ancud, donde asistió en menos de 24 horas, y en el lugar se comprometió a la reconstrucción, un plan de reconstrucción de la iglesia. Hoy día nosotros no hemos tenido noticias sobre esta promesa, por lo tanto queremos saber en qué va, en el fondo, este anuncio que ya hace un año se hizo en la ciudad de Ancud. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. Entonces, la primera petición la acordamos en la comisión. ¿Hay alguna? ¿Estamos todos de acuerdo? Presidente. Me dicen que José Federal de Boca para mañana, jueves, a las 19. Presidente. No veo a quién me habla. Luciano. Tiene No puede intervenir desde su diputado. Presidente. Diputado Cruzcoqui tiene la palabra. Sí. Sí, no, agradecer la palabra de Alejandro Bernales en referencia al fallecimiento de Felipe Montero. Felipe Montero, cierto, había trabajado durante muchos años en el Consejo de la Cultura, después pasó al Ministerio, estaba trabajando justamente en la Subsecretaría del Patrimonio, viendo la ley del patrimonio, justamente, que ha sido tan lenta y que ha costado tanto que salga adelante. Yo creo que sería un bonito homenaje darle un poquito de curso y de apuro a la ley, y en eso debiéramos comprometernos todos. Su señora Daniela Campos trabajó muchos años con los distintos ministros, trabajó con nosotros, se mantuvo hasta el día de hoy en el ministerio, y un cáncer fulminante lo mató la semana pasada y se acordó de su funeral. Y yo creo también que bueno, rendirle un merecido homenaje a una persona muy preparada, que preparó un compendio de legislación cultural muy importante, que está disponible también, entiendo que en un PDF descargable desde la página del Ministerio, y también fue una publicación grande sobre legislación cultural, que es algo que nosotros debiéramos tener muy a mano como Comisión de Cultura. Una persona muy preparada, una persona muy amante de la cultura, muy joven lamentablemente, y que se fue y que merece el más honesto y el más sincero homenaje de esta comisión. Eso quería mencionar también y sumarme a las palabras de Alejandro. Muchas gracias, diputado Cruzcoqui. Yo tengo unos varios también que quisiera leer. Me quisiera referir a los daños estructurales y la reparación del Teatro Regional de Biobío. El 15 de julio de 2020 se produce un desprendimiento de la membrana en el Teatro Regional de Biobío, específicamente en la fachada norponiente y la fachada
la fachada norponiente. El teatro quedó todas las fuertes lluvias y el viento de la región, generando importantes daños en la infraestructura del edificio. Estos daños afectaron paños de membrana, sistema eléctrico, sistema de climatización, alfombra con revestimiento de coco, ascensor y estructuras de acero y herrajes. Frente al siniestro, el MOP señaló que para que la constructora Echeverría Izquierdo pudiera hacerse responsable de las reparaciones, se necesitaba un peritaje que indicara la causa origen del desprendimiento de la membrana. La Corporación del Teatro Regional del Biobío presentó el informe del arquitecto e ingeniero de Islam Radik. Su informe señala que la membrana se desprendió por una incorrecta instalación por parte de la constructora y la empresa subcontratista. Hasta la fecha, la corporación se ha hecho cargo de resolver las reparaciones. Han oficiado al Ministerio de la Cultura y al Ministerio de Obras Públicas solicitando soluciones y ayuda, pero no han tenido respuestas. La reparación total es de 600 millones. Quisiera solicitar que invitáramos al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, a la directora del Teatro Regional del Biobío, Francisca Peró, y al arquitecto e ingeniero Milan Radik, para que pongan sobre el tema y poder clarificar los apoyos que necesita el teatro para su reparación. El otro sería la crisis de los teatros. En la columna publicada en el Mercurio, este lunes 4 de enero, teatro es una fuente laboral en crisis. Los firmantes Juan Pablo Sáez, Roberto Nicolini, Cristian Zúñiga, Simón Aravena, Alfredo Castro, Alejandra von Unmel, Millaray Lobos, Rodrigo Pérez, Marco Antonio de la Parra, Amalá, Sampier, Ángela Cabezas, Benjamín Vicuña y Andrea Pérez de Castro alertan sobre la grave crisis que están viviendo los teatros de Providencia. Es urgente buscar soluciones para resolver y sostener estos espacios. Ellos le proponen al director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González, 1. Apoyo económico a través de la compra de funciones para ser transmitidas de acuerdo a lo que permitan las circunstancias. 2. El pago de patentes y otras medidas administrativas. 3. Y que parte del presupuesto del 2021 de la Fundación Cultural de Providencia se reasigna a las salas de teatro firmantes. Teatro San Ginés, Teatro Las Tablas, Teatro Bellavista, Teatro del Cariño, Teatro La Memoria, Teatro La Máquina del Arte y Teatro Mori. Solicito el acuerdo de la comisión para enviar un oficio a la alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matei, y al director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge González, para que consideren las propuestas sugeridas por los firmantes de esta carta. Además, oficiar a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para saber cuál será el plan estratégico para solventar la crisis en los espacios culturales de Santiago y regiones. Sin duda, el escenario será más complejo que el año anterior. Eso sería lo que tendría que solicitar. Uno, el acuerdo de la comisión para oficiar los oficios que dije, y el otro son las invitaciones. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado quiere poner algún varios? Yo. La diputada Marzán. Diputada Carolina Marzán. Diputada Marzán tiene la palabra. Perfecto. Quiero ver la posibilidad de invitar a dos personas
a exponer acerca de una situación muy delicada que nos expusieron ayer mediante carta algunos diputados y diputadas, y por una reunión urgente que la verdad considero que tuvo que ser de esa manera, pero creo que los protagonistas tienen que venir a exponer el tema. Estuvimos ayer con el diputado Bernales también, con respecto a una situación que está sucediendo en Anfucultura con los trabajadores del ministerio, donde ha habido una serie de despidos que se suman a denuncias que han hecho parte de algunas funcionarias por maltrato laboral y acoso. Entonces, yo creo que es importante que ellos expongan qué es lo que está sucediendo en el fondo por parte de sus protagonistas, para tener una información completa, porque me parece como una situación muy delicada la que está sucediendo, porque si lo entendemos como nos están explicando ellos, que se están haciendo estas denuncias y finalmente el resultado es que están siendo despedidas las trabajadoras, me parece que es sumamente grave. Es sumamente grave, y creo que sería muy importante poder escucharlos y que pudiera venir don Jorge González San Martín y Jessica Almonacid, que son parte de la directiva de Anfucultura, a exponer esta situación y ver. Ellos, tengo entendido que han pedido reuniones o la intervención de la ministra, según nos cuentan, y no ha sido tal. Entonces, me parece que es importantísimo que pudieran venir a exponer qué es lo que está pasando, para ver de qué manera nosotros podemos también insumarnos, informar y apoyar estas gestiones. Me gustaría, presidente, si el diputado Bernales pudiera complementar también esta reunión, o no sé si es suficiente con esto, pero llegar al acuerdo de poder invitar a don Jorge González y a la señora Jessica Almonacid para que nos cuenten acerca de este conflicto que se está viviendo al interior del MINCAP. Sí, diputada, muchas gracias, diputada Marzán. Yo también tengo antecedentes y tengo una reunión con ellos el día viernes, y espero sumarme a la petición que usted hace para que sean escuchados acá. Diputado Bernales. Sí, no, muy breve, presidente. Decir, porque he escuchado en las intervenciones de cada uno de ustedes que también han solicitado que otras personas vengan a exponer a la comisión. Yo quisiera pedir si pudiéramos darle prioridad a los trabajadores del ministerio para que expongan estas acciones las que nos están consultando. Entonces sería bueno poder recibirlos a ellos a la brevedad, entendiendo que también es un tema laboral que implica a distintas personas que hoy día están sin su fuente de trabajo, y hay situaciones que se nos piden aclarar, y yo creo que es sano y transparente poder en esta comisión y en esta mesa poder atender a sus consultas y también darle respuesta a eso. Eso, presidente, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Le daremos prioridad, como tenemos que resolver además la presidencia, podríamos acordar que fuera la próxima sesión. Don Juan Carlos Silva está pidiendo la palabra. No, reiterar también los saludos, desear feliz año. Yo sé que algunos de ustedes ya se habían visto, pero para nosotros en el Ministerio la primera sesión del año, y desear también con cada uno de ustedes, con la Secretaría de la Comisión, poder seguir trabajando lo más unidos posible, aunque sea breve. También agradecer mucho las palabras, el homenaje a Felipe Montero. Quiero representar también en esto a la ministra, al subsecretario Emilio Lacerda, una persona que trabajó en las distintas instancias del ministerio, no solamente también como señaló el diputado Bernal, el diputado Cruzco, que estuvo en la Secretaría de Donaciones Culturales, estuvo ahora en la Subsecretaría del Patrimonio, fue el jefe del Departamento Jurídico en el ex Consejo de la Cultura, con el ex ministro Cruzco, con la ex ministra Urrutia, con el ex ministro Otón, etcétera, lo cual da cuenta también de lo que muchas veces yo creo que es un súper buen ejemplo de un sentido de trabajo en equipo, y de la importancia de las distintas autoridades que han tenido esta institución de darle un carácter técnico y de Estado al trabajo en cultura, que yo también muchas veces
agradezco en el tenor de lo que conversamos acá. Y sobre los puntos que se han expuesto, presidente, si es que usted tiene a bien, creo importante mencionarlos para también ayudar a la discusión y a contextualizar en lo que venga. Primero, señalar que nosotros desde marzo del 2018 hemos tenido una política de puertas abiertas con los gremios. Jamás ha existido ningún tipo de reunión que se haya denegado, instancia que no se haya conversado, lo cual hace todo sentido también porque hemos estado en un proceso de instalación ministerial que requiere un trabajo conjunto en equipo. La tranquilidad que hay, independientemente que siempre es difícil cuando ocurren casos particulares donde no se renueva algún funcionario, obedece a situaciones muy puntuales, ¿ya? Que siguen un mismo patrón todos los años, donde en situaciones muy acotadas cada jefatura realiza evaluaciones independientes y remite a mí como jefe de servicio su propuesta y fundamento para no renovar algunos casos específicos. En las contratas de esta institución, que son cerca de 700 contratas, solamente son 2 o 3 casos en que no se renovó los contratos, ¿ya? Eso por un lado. ¿Por qué? Porque es importante visualizar en qué estado de situación se refiere cuando se habla de un estado de situación de despido o no renovaciones, ¿ya? Y además 5 o 6 casos de contratos honorarios que se van renovando todos los años. En estricto rigor no se extiende parte de la votación, pero quiero ser bien honesto respecto a la dimensión de lo que esto significa, ¿ya? Eso no quiere decir que no nos importen casos particulares, pero quiero como dimensionarlo bien. Lo segundo, decir que en lo que tiene que ver con aplicar esos casos, la política desde marzo del 2018 a la fecha es que no existen instrucciones que se bajan desde la jefatura de servicios de la subsecretaría ni a las seremías ni a los jefes de departamento. Eso pueden dar fe cada seremi, cada jefe de departamento, son ellos libremente que realizan las evaluaciones de su equipo, en el sentido que cuando lamentablemente no se renueva alguna persona es porque ellos han evaluado esos casos, tiene que tomarse esa medida en razón de un bien superior que el equipo. Siempre se ha puesto al equipo de cada seremía, de cada departamento, como bien principal y no otras instancias distintas a la evaluación de un trabajo. Es el equipo el que se ve recargado cuando eventualmente, en algún caso particular, no se está cumpliendo con el trabajo encomendado y es el equipo el que tiene que hacer doble trabajo. Eso ha sido el criterio. Obviamente a mí no me consta directamente lo que ocurra en cada seremía o departamento que no están bajo mi supervigilancia, pero como jefe de servicio tengo que ratificar los argumentos en lo que tenga que ver con las eventuales denuncias que podrían tener que ver con situaciones de acoso. En eso quiero ser súper delicado y súper concreto, es decir, en el caso particular de una funcionaria de Ñuble, cuando recibimos, y yo recibí esa denuncia de eventual acoso sexual, inmediatamente contacté a la Seremi para que se presentara una denuncia en el Ministerio Público. Esa denuncia del Ministerio Público se presentó a instancias nuestras, está corriendo su curso, para que sea investigado como corresponde esa situación. Y en paralelo instruimos una investigación sumaria donde por falta de pruebas el fiscal propuso sobreseer. Yo no estoy diciendo que ese sobreseimiento implique la inocencia ni la culpabilidad del acusado. Lo que sí estoy diciendo es que la garantía de la Seremi del Ñuble, Soledad Castro, es que la evaluación ha sido netamente técnica y nos ha garantizado que jamás esto tiene que ver con la situación de denuncia que ella realizó, y esto también lo ha fundamentado en informes, siendo informes que ha emitido el administrador regional, el encargado de administración de la región, Hernán Cerda, que también ha fundamentado esta situación. Para no alargarme, pero quiero importante contextualizar eso. Lo que usted señalaba al Teatro del Biobío, presidente, también no alargarme, pero hemos estado en contacto no solamente con Francisca Perola, la directora, nosotros también apoyamos bastante la dirección, y aquí está, por supuesto, el diputado Crocoque, que es miembro del directorio de esa corporación del Teatro Regional del Biobío, donde apoyamos de cara al MOP para efecto que primero se pudiera ejecutar la garantía. La constructora está muy reacia a que los daños en la techumbre fueran atribuibles a un ámbito propio de la construcción de lo que es el Teatro Regional del Biobío. Bien, nosotros obviamente no tenemos como ministerio, no somos los mandantes de la obra, pero o sea, no somos el MOP, perdón, los que están realizando la ejecución con la constructora o la contraparte con la constructora, pero afortunadamente los informes y el buen trabajo y señalar que Milan Radic tuvo una labor fundamental en dar cuenta con los informes pertinentes que esa membrana no se desprendió por situaciones de diseño arquitectónico, sino que tuvo que ver con temas de construcción. Y eso lo conversé, presidente, directamente con Milan Radic, y lo conversaba en varias oportunidades con Francisca Peró, solamente para dar cuenta que este es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y también lo hemos expuesto ante el MOP.
Eso por una parte. La situación de los teatros, también he estado en contacto con 2 o 3 de los directores que usted señala en la carta. No quiero extenderme, hoy día está María José, que también representa una institución que es importante también para abordar la problemática general, que es la sostenibilidad de las organizaciones en contexto como el actual. Por último, presidente, que sé que a usted le importa mucho, hay una carta que la secretaria de la Comisión señaló, que remitió a los correos de cada uno de ustedes, que se refiere al proyecto sobre el fomento de la ejecución artística en bienes nacionales de uso público. Sería sumamente importante ver, porque eso eventualmente va a retomar su discusión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, para que pudiera obviamente tenerse, ojalá, en el último año legislativo de esta institución, un proyecto de ley que ayude a quienes ejecutan su arte en los espacios de mayor apertura hacia los públicos, que lo hemos conversado también informalmente con ustedes. Muchas gracias, don Juan Carlos. Bueno, todas las peticiones que se han hecho de audiencias y de oficios las ordenaremos. No hay nadie que se oponga a lo que se ha pedido, a lo que ha pedido el diputado Díaz, la diputada Marzán, el diputado Bernales y el que habla. Así que lo damos por acordado, si no hay, para ordenarlo y hacerlo efectivo. Si no hay otra observación sobre la cuenta, sobre varios, perdón, la sesión tiene por recibir a la directora artística y ejecutiva del Centro Creación y Residencia para las Artes Vivas, NAVE, la señora María José Cifuentes, a la que saludo, que vi ahí en la pantalla, para que se refiera a la situación por la que atraviesa debido al escaso presupuesto con el que cuenta para continuar funcionando el 2021. Asiste en representación de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el subsecretario de las Culturas y las Artes, señor Juan Carlos Silva, y los asesores jurídicos y legislativos, la señora Loreto Newman y don Raimundo Varela, a los que saludo también. Y segundo, para continuar la votación particular del proyecto de ley que establece nuevas normas sobre derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija, boletín 13.098-24. Disculpo la demora, estoy en algo que no estaba preparado para hacerlo. Bueno, saluda a Loreto Newman, a Macarena, que no la había visto. Bueno, y un saludo de Año Nuevo también, de un buen año para todos y todas, que no me acordé con el impasse. Quisiera que comenzara la exposición de NAVE. ¿Están por ahí presentes la...? Sí. Buenos días, muchas gracias, presidente, por la oportunidad, por la invitación. Muchas gracias a todos los miembros de la comisión. Buenos días también a Juan Carlos, en representación del Ministerio. Estamos muy agradecidos de poder hoy día contar la situación de NAVE y también desearles a todos un inicio y un feliz año 2021. Les quiero contar entonces que, bueno, NAVE es un centro de creación y residencia que pertenece a la Fundación Patrimonio Creativo, fundación sin fines de lucro y cuya misión ha sido la de apoyar la creación nacional. En sus 5 años, NAVE ha sido un enorme aporte para el país, ya que es el primer centro de creación y residencia para las artes del cuerpo, y principalmente para la danza contemporánea, donde creadores nacionales y extranjeros conviven llevando adelante procesos de creación, investigación y producción, los que desarrollan en espacios acondicionados de forma óptima, contando con salas de danza, con teatros con 200 butacas, una cosa con alojamiento, baños y cocina, y recursos humanos que trabajan acompañando las necesidades de cada proyecto. Todo ello al interior de una renovada casona patrimonial recuperada por un aporte privado, quien, en un acto de mecenazgo, tal como se hacía históricamente en nuestro país, puso a la disposición de la comunidad artística nacional un espacio dedicado especialmente para la producción de obras y residencias, recuperación guiada además por el destacado arquitecto Smirian Raditz.
Dicha casona, de inicios del siglo XX, se inserta en el barrio patrimonial Yungay, donde comparten artistas junto a la comunidad territorial y públicos diversos, destacando actividades específicas para adultos mayores, niños, estudiantes, personas sordas y con TEA, entre otros, quienes no solo asisten aquí como espectadores, sino que participan de la experiencia creativa, ya sea desde el proceso o muchas veces volviéndose protagonistas e intérpretes de las propias obras. Se debe destacar aquí que NAVE no es un centro cultural, sino que funciona como un laboratorio permanente de creación, donde los artistas de todo Chile son acogidos con becas mediante convocatorias. Como cualquier otro emprendimiento humano, para obtener calidad, el arte también requiere de investigación y trabajo de laboratorio, la creación precisa de condiciones para que se le permita obtener resultados de excelencia. Como sabemos aquí, las artes son el conocimiento sensible que aporta el desarrollo humano en un plano espiritual, y NAVE ha puesto énfasis en promover dicho conocimiento y potenciar el encuentro entre artistas y públicos más allá de la obra o producto artístico, acercando a las personas a la experiencia creativa e investigativa que el artista desarrolla, instalando en la sociedad civil la reflexión sobre el quehacer artístico y creando conciencia entre los públicos sobre la urgente necesidad de dignificar, profesionalizar e internacionalizar el trabajo de los artistas y sus equipos. NAVE acoge a los artistas, les entrega espacio, pone a disposición técnicos, productores, curadores y expertos en las áreas de comunicación y marketing para profesionalizar aún más sus investigaciones y resultados, y además realiza la labor de mediación posterior, situando a los artistas en circuitos nacionales e internacionales. Hoy lo que se produce en NAVE se muestra en los principales circuitos de las artes escénicas, alimentando la cartelera de espacios y festivales en Chile y el mundo. Es por esto que se ha convertido en un espacio pionero en Sudamérica, por el modelo de residencias que propone. Ha recibido premios y ha destacado en publicaciones internacionales. Localmente el impacto es significativo. Más de 50.000 personas han participado de 900 actividades presenciales y digitales desde el año 2015. Hemos beneficiado a más de 300 artistas con residencias, aportando 100 laboratorios gratuitos, 90 aperturas de proceso con participación de público, más de 200 exhibiciones de espectáculos y coproduciendo 18 obras, siendo hoy la principal institución que produce obras de danza en el país. Hasta la fecha, la única inversión estatal que la danza ha recibido para su producción continua data de los años 40 y 60, cuando la imagen país se representaba por medio de las compañías nacionales. Es por esto que hoy se sigue sosteniendo la importante labor del Ballet Nacional Chileno y el Ballet de Santiago. No obstante, ¿cuáles han sido los aportes en concreto para el desarrollo e infraestructura para esta disciplina? La danza contemporánea se ha desarrollado en galpones abandonados, en salas de universidades mal acondicionadas. Hemos sido testigos de su precariedad, de la desaparición de importantes compañías independientes, del desahucio de grandes maestros que han muerto en la pobreza misma, y hasta hoy somos testigos de cómo se cierran escuelas y carreras de danza y cómo siguen desapareciendo frente a los ojos del Estado espacios tan importantes como la vitrina, sumando a ello la casi extinción de los festivales de danza que antes la impulsaban e internacionalizaban. NAVE hoy participa de la Red Nacional Danza Sur y es consciente de la fragilidad nacional de esta disciplina en todas sus dimensiones. Si bien existen desde el Estado importantes agentes y espacios que promueven su difusión, integrando a la danza en su programación y cartelera, no existen espacios para su producción específica y que estén acondicionados para ella. No hay en Chile un centro coreográfico nacional. Por eso surgió NAVE, con un grupo de profesionales y expertos en esta disciplina. Si bien las danzas son diversas y todas requieren de cuidados y particularidades, se debe destacar que la danza contemporánea es sin duda la expresión que más aporta en nuestra imagen país. Existe un importante circuito y mercado internacional que pide y solicita cada vez más que Chile esté presente. NAVE, en solo 5 años y con su experticia, ha logrado consolidar una importante red global de artistas, instituciones y profesionales de danza, siendo el principal agente de difusión de la danza contemporánea nacional en el mundo. Bien lo ha destacado la DIRAC, Corfo y ProChile, y así lo entendió en su momento el área de danza y la unidad de asuntos internacionales del propio Ministerio de la Cultura, con quienes articulamos una alianza estratégica por 3 años para crear un proyecto formativo llamado ¿Por qué me muevo?, que beneficiaba a coreógrafos de distintas regiones del país para que vinieran a NAVE a desarrollar sus procesos creativos, realizando tutorías con destacados coreógrafos internacionales. Programa que desapareció con esta administración sin ninguna razón aparente y sin darnos la oportunidad de contarle a la misma ministra los logros que la danza había desarrollado gracias a esta importante alianza. NAVE, durante la pandemia, no abandonó en ningún momento a los artistas de la danza. Al contrario, fue uno de los primeros espacios en reconvertir su programación a digital, realizando incluso residencias virtuales.
gracias al apoyo de ProChile, impulsó la primera plataforma de coproducción digital de danza en alianza con instituciones nacionales como GAM, La Vitrina, Teatro Bio Bio, entre otros. Y con la participación de programadores de danza de distintas partes del mundo, generando empleabilidad y circulación de coreógrafos nacionales. De igual forma, lideramos el primer nodo de artes vivas apoyado por Corfo, creando un proyecto asociativo para impulsar la exportación de las artes escénicas y visuales, pero con un enfoque en economías creativas y colaborativas en conjunto con 10 instituciones culturales, contando con agentes independientes de importante trayectoria y con espacios subvencionados por el Estado que forman parte del llamado G10. Por lo tanto, hemos sido claves en la propia articulación y cooperación del sector durante la pandemia. NAVE nace en respuesta a un ecosistema cultural que está lleno de constelaciones y donde proyectos como el nuestro aportan, por un lado, las condiciones para los artistas, quienes siempre han debido dar la pelea en solitario, y a su vez nutrimos de contenido a los otros espacios y agentes, modelo que en otros países es parte de la política pública, como son los casos de las fábricas de creación en Barcelona, prototipos que aportan tanto a los artistas como a las instituciones y a los públicos. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de NAVE? Las donaciones que provienen de la familia que realizó la inversión del edificio, entregado en comodato a esta fundación, y que han continuado su labor de apoyo gracias a la ley de donaciones, este año, debido a la crisis económica, no logró la liquidez de años anteriores y solo pudo aportar el 60% de las donaciones para funcionamiento. Por otro lado, la revuelta social y la posterior pandemia puso fin al único ingreso que gestionamos gracias al área comercial que creamos, mediante arriendos del espacio. Hace más de un año y medio ya, que no podemos arrendar el edificio para hacer eventos, contando con recursos para funcionar hasta mayo de este año. NAVE, desde el comienzo de su gestión, se pensó como un modelo mixto, no solo por el certificado de ley de donaciones, sino por la existencia de programas como el POIC, que justamente fueron creados para permitir la sustentabilidad en el tiempo de espacios, entidades, asociaciones y corporaciones sin fines de lucro que tuvieran trayectoria y una visión pública de importancia nacional. Esperamos 5 años y logramos sostenernos gracias a la autogestión permanente, comprometiendo las donaciones privadas para el funcionamiento y levantando los recursos para realizar nuestras actividades, concursando a diversos fondos y adjudicándonos ayudas del Estado mediante Fonder. Ayudas que sin duda fueron claves para el desarrollo de la programación artística de la sala de NAVE, pero sin lograr nunca apoyos directos para funcionar, a pesar también de las múltiples reuniones con otras empresas y privados. Durante la pandemia recibimos, al igual que otros 122 espacios, apoyos con los fondos de emergencia, 18 millones que fueron destinados en más de un 60% a reactivar el sector, dinero que usamos para dar empleo a artistas que estaban viviendo condiciones precarias alarmantes y que en ningún caso nos permitió sumar recursos para nuestra continuidad. Por esta razón postulamos al PAOC, entendiendo que al ser un espacio clave para la danza contemporánea, podríamos mediante este programa ayudar, incentivar y levantar a dicha disciplina. De alguna manera merecíamos completar el ciclo iniciado con fondos de emergencia, pero quedamos en lista de espera y concursamos por primera vez a la par con instituciones y entidades con fines de lucro, ganando en nuestra línea teatros comerciales y dejando totalmente fuera la danza de la selección de espacios culturales, ya que ninguno de los 9 ganadores se dedica a esta disciplina en específico. La situación que vive NAVE es un ejemplo concreto de cómo la creación de esta administración del PAOC y el desmantelamiento del programa POIC ha puesto en riesgo la continuidad de los espacios culturales. Si bien era importante exponer hoy nuestra situación, es fundamental que se entienda en la comisión que estamos hablando aquí por nosotros y por todos nuestros compañeros, colegas de importante trayectoria que hoy más que nunca precisan de políticas culturales que apoyen el funcionamiento de los espacios que son parte fundamental para este ecosistema y para la creación de políticas culturales. Los espacios durante la pandemia hemos sido agentes fundamentales para el sector y además conocemos de cerca sus necesidades y de igual forma hemos cumplido un rol fundamental con los públicos acompañando a las personas en sus casas durante la pandemia. Y quiero poner énfasis aquí particularmente en la desaparición de los POIC, creados específicamente para las instituciones sin fines de lucro, que también como también se ha comentado aquí en otras sesiones por destacados colegas, y la eliminación del programa de intermediaciones que era clave para los agentes y entidades con fines de lucro. Esta separación era fundamental, dado que cumplimos roles distintos y nuestras líneas de acción son diversas, por lo que no corresponde ponernos a competir de igual forma. Por otro lado, destacar que PAOC es un programa que busca solo apoyar el quehacer de espacios que desarrollan carteleras y que ha quedado en evidencia con la experiencia de NAVE que la labor de un espacio cultural va más allá de una programación artística y que hay otras maneras de reactivar la economía como sector más allá de la venta de ticket. Es importante hoy invertir en la producción nacional y así no dejar a Fonder como la única fuente de producción local. No podemos seguir basando nuestra política cultural en la exhibición de obras
en desmedro de la investigación y la generación de contenido de los propios espacios. Por otro lado, decir que los fondos concursables no son una herramienta para sustentar los espacios culturales. Es importante exigir el fin de la concursabilidad como única vía posible. No podemos seguir con mecanismos de los años 90 en una realidad cultural del 2021. Por último, ampliar la mirada dentro de la política cultural, considerar prototipar proyectos como NAVE, crear glosas o programas que incentiven el desarrollo de los centros de creación y residencia, dada la labor fundamental que cumplen en la cadena de producción, y sobre todo reforzar los apoyos para la danza nacional con cuotas equitativas con el resto de las disciplinas. Hoy NAVE se encuentra en peligro. El Estado no apoyó nuestra continuidad, lo que es a su vez una pésima señal para los privados, dado que NAVE es un ejemplo en ello. ¿Cómo queremos entonces involucrar nuevos agentes en la responsabilidad compartida del desarrollo de la cultura, si cuando un privado invierte al Estado desmerece dicho aporte y permite que un proyecto como NAVE desaparezca? Hoy el privado puede usar el edificio para lo que decida, y la danza quedará una vez más sin un espacio para su desarrollo nacional. Muchas gracias, María José Cifuentes. Agradecemos profundamente su exposición. Y creo que don Juan Carlos Silva, yo lamento que no esté la ministra. Yo tengo un gran respeto por don Juan Carlos, pero creo que me habría gustado que fuera la ministra la que respondiera. Era nuestra intención. Don Juan Carlos Silva tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, saludar nuevamente también a María José y dar cuenta de algunas precisiones. Uno entiende muy bien que los espacios abogan por su situación particular y especial. Lo hemos visto últimamente en algún diario de unas cartas de algunos espacios de infraestructura cultural más propios del teatro que de la danza, que han expuesto la situación en una comuna del sector oriente, una comuna específica de una región centralizada, como parte también del diagnóstico de un aspecto importante a abordar cuando hablamos del desarrollo cultural y de las organizaciones intermediarias y colaboradoras del Ministerio a la hora de llegar con los programación y con distintos bienes y servicios culturales a la comunidad. Ciertamente el caso que nos expone María José de Nave es un caso replicable en muchas organizaciones y en muchas de las regiones del país. Y ciertamente en esto, y lo hemos conversado otras veces, presidente, uno tendería a querer abordar una situación particular con toda la dimensión y relevancia que significaba un aporte privado y un aporte sectorial a la danza, sobre todo el nivel de la resiliencia de los procesos creativos que nos han dado en otras, de otra dimensión. El problema pasa por garantizar la igualdad de trato y objetividad cuando organizaciones estiman, y tienen todo el derecho a hacerlo, que están en igual situación o condición que cualquier otra para recibir ese beneficio. Es ahí donde entramos en colisión. Presidente, sería interesante que el día de mañana, quizás en alguna jornada temática, trabajemos, y propongo, presidente, también a la disposición un trabajo que ha hecho una comisión que la ministra dispuso al alero del Consejo Nacional de las Culturas y Patrimonios, que revisó la taxonomía de las organizaciones culturales en el país. Han hecho las distintas categorías. Porque acá hemos visto, obviamente, que hay muchas organizaciones que año a año en el presupuesto de la Nación afectado eventualmente rebajas y que se le reponen, y etcétera. Esas instituciones, presidente, tienen garantizado su presupuesto y lo tienen garantizado porque en ellas, independientemente del valor que tengan otras, en ellas el Estado concurrió, ya sea a constituir las corporaciones o fundaciones, o concurrió con financiamiento público para generar las infraestructuras culturales que dichas corporaciones o fundaciones administran. Y eso nos marca una primera clasificación o diferencia. Después vienen instancias y iniciativas privadas de tanta relevancia como esta, donde el Estado no concurre, no es parte de las corporaciones, pero ciertamente tiene que hacer eco de la relevancia que implica para sectores como la danza y como la arte escénica en general, un espacio como este, el rescate patrimonial, que también implica, pero también cómo nos abrimos a generar un instrumento que el día de mañana también no excluya o no haga solamente aplicable al que primero llegó o al primero impuso su modelo de filantropía o de gestión privada individual, cuando los recursos no alcancen para otros que quieran desarrollar el mismo proceso de gestión y emprendimiento. Y ahí está el gran
desafío de la sostenibilidad de las organizaciones. Y como bien señala María José, nosotros, años, si bien financiamos con 18 millones, obviamente eso no es parte de una parte muy menor del plan de gestión, de 150 millones es lo que este espacio, en primer lugar de lista de espera, quedó, ¿ya? Es lo que uso, y de correr la lista de espera se va a adjudicar, pero de correr la lista de espera, presidente, aún a riesgo de ser impopular, lo que va a hacer es que va a validar un sistema de igualdad de condiciones para cualquier otro espacio que se asienta en la igual situación. Se va a entender que nadie ganó, no porque hoy día estamos legítima y entendiblemente preocupados en la Comisión y el Ministerio y la institución, su sostenibilidad, y por gestiones políticas, no porque el proceso de abordar la problemática del relacionamiento del Estado con las organizaciones, el modelo con todas sus dificultades, al menos está planteando condiciones para todos quienes estén en igual situación. Ahí viene todo un desafío, presidente, que podemos trabajar, insisto, vamos exponer ante la Comisión una jornada temática, cuáles son los desafíos, cómo podemos clasificar a la organización y cuáles son los modelos y mecanismos, y cómo estamos abordando distintas organizaciones. No hay que dejar de lado cerca de 1.000 organizaciones culturales comunitarias, juntas de vecinos, uniones vecinales que trabajan la cultura también y con la cual también tenemos que relacionarnos. No tienen la misma dimensión o nivel, pero también son un aporte. Y todas quisieran también ir recibiendo la valoración y el financiamiento de esta institución, y para eso nosotros es importante. Decir solamente algunas precisiones para no alargarme y ver las preguntas que haya. Nosotros sí hemos financiado bajo nuestros mecanismos y programas vigentes más espacios de danza, ¿ya? Eso no es suficiente y no es para entrar a una escénica en movimiento en la región del Biobío, que sí se adjudicó el programa de apoyo a organizaciones culturales. Precisamente el llamado desmantelamiento del OIC, ¿ya? Es precisamente para abrir la cancha y sin afectar a los que antes se financiaban con el OIC, poder financiar plurianualmente a otras organizaciones. No hay ningún OIC que haya postulado a la continuidad del PAO que haya quedado fuera. Quiero decirlo, presidente, este año estamos cerrando los convenios y financiando esos proyectos. Y sobre eso estamos financiando más, a través de procesos abiertos y objetivos con evaluación externa y que no dependen de la voluntad de quienes están hoy día administrando una eventual subsecretaría o un gabinete. Lo mismo ocurría, no es que no haya relevancia y que nosotros hayamos querido eliminar bajo o sin explicación los proyectos que se hayan hecho de residencia o de intercambio internacional en la danza. Es que no podemos tener un proyecto tan relevante como ese sin tener la misma disposición para otros proyectos de intercambio internacional. Estamos concursando con un fondo de arte escénica, lo que es el intercambio internacional, la internacionalización, la distribución, la difusión de la arte escénica de la danza, donde muchos espacios, donde muchas instituciones y corporaciones tienen que ser parte de esos procesos. Obviamente no quisiéramos que fueran parte de procesos concursables, sabemos que es lo más políticamente incorrecto hacia el sector, pero es lo único que nos garantiza, para cerrar, presidente, que hoy día ninguna institución puede decir que ha logrado un financiamiento, un beneficio durante esta dura crisis para el sector, en virtud del entendible necesidad particular del sector. A igualdad de situación hemos tratado de dar la misma respuesta de situación. Nosotros tenemos la esperanza de que esta lista de espera va a correr tanto para la institución, ojalá estén en esta convocatoria en primer lugar, como para las otras dos modalidades de convocatoria de este programa. Eso es sumamente importante para nosotros, y que sigan habiendo más espacios de esta naturaleza que se vayan apoyando. Insisto, aún así vamos a tener el desafío de la sostenibilidad permanente, porque ninguna de nuestras organizaciones que reciben un financiamiento, las privadas, que son fruto de una inversión e iniciativa privada, donde el Estado reconoce y aporta, finalmente sin ese aporte al Estado, incluso en circunstancias que no sean de crisis sanitaria, corren el riesgo de desaparecer, y eso es una problemática que tenemos que abordar a mediano y largo plazo. Muchas gracias, subsecretario. María José Cifuentes, quisiera... Sí, yo quisiera, bueno, un poco en respuesta. La verdad es que escuchando al subsecretario uno diría que de alguna manera nosotros como sector justamente entendemos lógicas contrarias, ¿no? Es interesante ver cómo se plantea la política desde un punto de vista y cómo las acciones repercuten de otra manera. Yo siento que
existe una constelación, como habíamos visto antes, de lo que implica hoy el ecosistema cultural. Es muy complejo, cumplimos labores distintas, los espacios culturales no pueden ser medidos y no podemos ser metidos en la misma bolsa concursable porque no generamos lo mismo, no hacemos lo mismo, tenemos líneas de acción distintas. Y eso es súper importante entender porque antiguamente justamente los POIC permitían desarrollar líneas de acción diversas y no nos encauzaban en base a lógicas programáticas o relaciones directamente con el tema de los públicos. Nuestra labor es mucho más grande y cómo construimos el tejido social es un aporte distinto. Entonces es súper importante entender que tenemos que buscar lógicas de apoyo basales a los espacios culturales, que tenemos que entender que cumplimos roles distintos y también entender que las disciplinas son distintas. Yo sé que hay una necesidad por buscar lógicas que no sean arbitrarias, por hacer esta lógica de democratizar permanentemente las visiones desde el ministerio, pero creo que es fundamental entender que las disciplinas son distintas y las necesidades de cada una también son diversas. Y justamente por eso de repente hay programas o proyectos que permiten que ciertas áreas se equiparen con otras. Lamentablemente en Chile, dentro del sector de las artes escénicas, sabemos que el teatro lidera y sabemos también que la danza, que el circo, de alguna u otra forma han intentado llegar a ese nivel de internacionalización y de producción, pero no han contado con las mismas herramientas, infraestructuras y posibilidades que ha tenido el teatro. Por lo tanto, hoy día más que nunca hay una deuda muy grande en relación a otras disciplinas y eso es importante también de considerar. No podemos meter todo dentro de una misma lógica de macroárea que, bueno, que es un poco la situación que vive hoy día el Ministerio. Pero creo que es importante destacar eso. Y por otro lado, me parece fundamental que como dije antes, como buscar otras herramientas que no sean la concursabilidad, y creo que en eso, Juan Carlos, más bien me parece que es voluntad política, más que como seguir replicando lógicas por no ser arbitrario. Creo que es importante tener ojo en eso y justamente creo que hoy día más que nunca ustedes tienen las herramientas junto con el sector para construir juntos una nueva visión de lo que podría ser los apoyos a espacios culturales. Muchas gracias, María José. ¿Algún diputado o diputada quiere intervenir en el tema, preguntar algo? Yo, presidente. Diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo agradezco la exposición tanto de María José como de Juan Carlos, pero tengo una duda, porque la verdad, subsecretario, que venimos escuchando esto desde el primer debate presupuestario y no tenemos ni un avance, no hay ningún cambio en la lógica presupuestaria del gobierno. Cada año es una batalla contra el gobierno para que no recorte cultura. Entonces la pregunta es ¿cuándo? Porque este gobierno se va a acabar. Bueno, se va a acabar, va a terminar. Y esto es como la canción, palabras, no hay ningún... Hasta el diputado Cruzcoque, que se caracteriza por su oficialismo, propuso el primer año ver el modelo en inglés, a mí me pareció interesante. Ustedes quedaron de tomarlo, quedaron de traer una propuesta el año siguiente no pasó nada, el año subsiguiente tampoco. Entonces, claro, mantenemos la misma lógica que termina, en este caso, con impacto de instituciones culturales a las que se le aplica la misma regla cuando sabemos que no es la misma regla. Son instituciones distintas, que cumplen funciones distintas, roles distintos. Y hemos ido para atrás. Entonces, mi pregunta es, está bien, todo lo que usted dice, una jornada temática, pero yo creo que a esta altura, ya después de 3 años de gobierno, la propuesta que ustedes anunciaron el primer año debiese estar implementada. Entonces, la pregunta es ¿cuándo? ¿Tienen plazo? ¿No va a ser en este gobierno? Esa es mi pregunta, porque a mí me suena bien lo que usted dice, como cambios. Pero, insisto, desde el 2000, ¿cuándo asumió este gobierno? El 2018, hasta la fecha, este discurso que usted nos plantea acá, no se ha traducido en propuestas concretas, ni cambios concretos en la estructura presupuestaria y de financiamiento de las instituciones colaboradoras del Ministerio en ningún momento. Esa es mi pregunta, presidente. ¿Algún otro diputado o diputada quiere intervenir? El diputado Cusco, que tiene la palabra. Reclamar por los oficialistas. Sí, presidente. Bueno, primero, nada, yo abordar el tema de las instituciones culturales me parece que ya ha sido lato en expresarme al respecto. Las instituciones culturales deben tener un tratamiento distinto y la anualidad y la concursabilidad, ni siquiera la concursabilidad, fíjense, la anualidad es tremendamente lesiva o no les permite apalancar recursos. Y acá el problema es que cuando se trata la concursabilidad para proyectos específicos, generalmente las lucas, y perdón que sea tan pragmático para ponerlo, las lucas se van finalmente en el proyecto artístico, pero las instituciones culturales sostienen carteleras permanentes, dan empleo, generan programación a largo plazo, generan investigación, parte de lo que hace NAVE, además que es un emprendimiento privado de lujo, instalado en un
barrio que obviamente que vio un cambio radical cuando se instaló el proyecto NAVE. Entonces no pueden tener el mismo tratamiento, y por eso es que ahora se ha creado, sobre la misma lógica de lo que hemos venido conversando, como yo soy oficialista y el diputado Díaz también lo fue en su momento, y quiero recordar que el último año del gobierno que él era ministro bajó ese presupuesto de cultura. Entonces acá yo creo que en materia de instituciones culturales nos queda un trecho largo por recorrer. Yo creo que las instituciones culturales, que todo el financiamiento público debiera estar basado en instituciones culturales. Cada una tendría su naturaleza. Programas de 3 a 5 años plazo, ¿verdad? Con seguimiento y acompañamiento en materia de gestión del ministerio, atendiendo la naturaleza propia de los programas, si se trata de danza, si se trata de arte visuales, si se trata de arte escénica, si se trata de cine, etcétera, y un acompañamiento también en materia de gestión de los gobiernos corporativos, financieros, etcétera. Así operan los países anglosajones, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, que lo hemos mencionado muchas veces, y ahora se ha creado un fondo que permite una bianualidad al menos, una trianualidad, y es un fondo que puede explicar mejor el subsecretario, pero este sistema tiene que cambiar, y nosotros no podemos seguir asignando concursos a distintas compañías. Acá hay que tener un financiamiento de base, al menos de un 30%, 40% anual durante 5 años, para que se permita no solamente apalancar recursos, sino también generar recursos propios. Si no, las instituciones culturales no van a poder sobrevivir. Y ese es el grave problema que tienen, sobre todo instituciones que viven de la presencia de las personas. Pues si mira que en pandemia los teatros, y tuve una reunión ahora con la alcaldesa Matei para ver qué pasa con los teatros de Providencia, que están también con el agua al cuello, no pueden tener gente, no tienen tampoco permitido sanitariamente los aforos. Entonces estamos ante un problema que es central, que es un nervio que tenemos que abordar. Y en el caso de estas instituciones que están hoy día pasando una emergencia, ojalá una inyección directa al menos para que puedan mantener un estándar mínimo de funcionamiento hasta que esto retome alguna normalidad. No me extiendo más que eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Estamos prácticamente llegando al final de la... Sí, dígame, señora Claudia. Les recuerdo a los diputados que no pueden votar ni intervenir desde los autos. Eso es una instrucción que hay de los comités parlamentarios. Pero no se puede votar solamente. No se puede. Lo tendremos en cuenta la próxima vez. Sí, por favor, presidente. A la que le llega a la Claudita. Que se borre del acta todo lo que acaba de decir Luciano. Exacto, no vale lo que dijo Luciano. El problema es que a la que le llega el reto es a la secretaria Claudia. Ese es el problema. Rogaría que pudiera cerrar los micrófonos para poder ordenar las palabras, porque si no hablamos todos al mismo tiempo. ¿Me deja decir algo? Estamos, diputados, al punto de... Nos quedan Solo un minuto. 6 minutos. Solo un minuto. La palabra, acá también quiero la palabra, estaba pidiendo. 30 segundos. Perfecto, 30 segundos. Sí, yo quiero manifestar mi rechazo a esa norma. Creo que es una tontera. Simplemente quiero decir eso. Un diputado no puede hablar desde el auto cuando va desplazándose al Valparaíso. Me parece una tontera, una insensatez. Solo eso. Gracias, colega. Consideraremos la tontera que dice el diputado. En los comités Marcelo hay que Díaz. considerarlo. Yo quisiera nuevamente agradecerle a María José Cifuentes. Fue una inquietud nuestra. Creo que representa varias instituciones que deben ser consideradas. Habló no solamente por su institución. Nos llamó mucho la atención y así vamos a seguir descubriendo. El cambio ya está decidido. Parece que por un 80% del importante del 25 de octubre, y creo que debiera permear todas las capacidades que tenemos. Lo que dice el diputado Díaz sobre lo que hemos venido escuchando del subsecretario, sería bueno que empezáramos a tratar de activarlo en este año que nos queda de mandato todavía, para que pueda ser real y no quedarnos en la teoría de lo que tenemos que hacer, sino que practicarlo profundamente. Yo quisiera saber cómo sigue este asunto, porque estamos sin presidente. Creo que en la próxima sesión tendríamos que votar la censura, según el reglamento. Presidente, dos cosas. Primero, la palabra la está pidiendo la diputada Marzán, y en segundo, antes de darle la palabra, voy a decirle que no es censura, es la renuncia, y se vota en la próxima sesión ordinaria, o sea, el próximo miércoles tendríamos que votar recién si la comisión acepta o no acepta la renuncia,
y posteriormente la siguiente sesión ordinaria, es decir, el siguiente miércoles, pasar a la elección. Perfecto. Ya. La diputada Marzán Entonces, está pidiendo la palabra. ya, la diputada Marzán, por favor. Gracias, presidente. Dos cosas, un tema técnico. El audio acá se escucha muy mal, toda la intervención del subsecretario Juan Carlos se escuchaba muy cortada. Independiente de ello, agradecer a María José su exposición, absolutamente de acuerdo con todo lo que expone, y también apoyar las palabras del diputado Díaz, la suya, con respecto a que seguimos esperando, se siguen esperando las instituciones y no hay ningún avance y la situación sigue precarizándose y es francamente lamentable. Y también ojalá que tengamos alguna respuesta por parte del ministro París con respecto a la carta que le enviamos por la situación que están viviendo los espacios culturales en Santiago y la no apertura, sobre todo en época estival. Y lo otro, poder pedir por unanimidad, si es posible, invitar mañana a Anfocultura, dada la situación grave y urgente que ellos nos manifestaron. Yo sé que esto se podría pedir, pero tendría que haber unanimidad de los integrantes para que se pudieran invitar mañana. Eso, presidente, gracias. Sí, tenemos una reunión pendiente para el día viernes. Estábamos evaluando la situación. No sé si hay alguien que se oponga o no a que lo recibamos mañana. Lo dejamos acordado entonces. Sí. Presidente, mañana Dígame. también tenemos citado al circo, entonces los recibiríamos a los dos, a los representantes del circo, por la situación que están atravesando por la pandemia. Esa es la situación para mañana, además del proyecto de ley del Ley Balme. Sí. Ya, los pondríamos en primer lugar. El diputado El circo estaba ya programado. Sí, sí. El diputado Ya, Tizotti, correcto. parece que está pidiendo la palabra, presidente. ¿Quién? El diputado Tizotti. Diputado Tizotti tiene la palabra. Gracias, presidente. No, son dos cosas muy breves. Sin perjuicio de lo que pueda ocurrir con la presidencia de la comisión, yo quería pedir tener a bien poder volver a los horarios que teníamos hasta su presidencia, diputado Labra, de los días lunes. Para los que somos de regiones y que nos toca volver a nuestros distritos, es muy dificultoso los días jueves en la tarde, para que se tenga bien, independiente de la decisión que se tome en las próximas semanas. Y en segundo lugar, dado que vamos muy lentito en la discusión del proyecto de los derechos de la propiedad intelectual de los artistas, yo quería proponer si quizás el próximo día miércoles podemos poner en tabla íntegramente este proyecto para poder terminarlo. Nos quedan pocos artículos, porque vienen tabla muchas oportunidades, pero en el último lugar, y la verdad no estamos avanzando nada, por lo tanto podría ser por economía procesal mejor ponerlo en una única sesión y despacharlo completamente. Me parece. Gracias, presidente. ¿Hay algún diputado o diputada que se oponga a la idea del diputado Tizotti? Entonces lo dejamos acordado también. Si puede tocar alguien la campanilla que está ahí. Lo tenemos. No hay campanilla. No, eso no. Bien. Entonces parece, en el tiempo, señora Claudia. Sí. Yo tengo que llegar al Congreso todavía. Me queda un camino. Bueno, lamentando la situación que se produce con el diputado que no conozco bien, con el diputado Alarcón, y agradeciéndole a María José, a don Juan Carlos, a Macarena ahí, que la veo muy... y a ustedes, a don Raimundo Varela, y a los diputados que no alcanzo a ver de acá, por haberse cumplido el mandato de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.